ahora sí, Gracias. de nada, Joy. Vamos a empezar la clase, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta por el título, el primer tema que yo les voy a exponer hoy día van a ser leyes de los exponentes y radicales. Como hemos mencionado, este curso es un curso 100% ejercicios. Yo les voy a mencionar la teoría, sí. También está en ustedes ir a repasar a la casita las cosas que yo les voy a mencionar, ¿ya? Entonces, simplemente para recorderis, porque yo sé que a todos nos enseñaron esto en el colegio, ¿no es cierto? Vamos a ver las leyes de los exponentes y un par de los radicales, ¿ya? Entonces, yo les voy a escribir aquí ciertas leyes, ¿ya? Vamos con las leyes de los exponentes. Entonces, tenemos ciertas leyes importantes con respecto a los exponentes que necesariamente debo conocer para poder resolver los problemas que me presentan aquí, ¿ya? La primera ley que yo les voy a exponer es la siguiente. Me dice todo número o toda base elevado a la cero es igual a 1. ¿Ya? Acuérdense que este término de aquí que se representa se le conoce como la base y el superíndice se le conoce como el exponente. Toda base elevado a la cero es igual a 1, ¿cierto? Esa es la primera ley. Como ejemplo de esta ley, yo que se les pueden poner cualquier número, un número fraccionario, les pueden poner un número decimal, les pueden poner un número entero, positivo o negativo. Que todo número elevado a la cero es igual a 1. Sí, espero que esté clara esta propiedad. Todo número elevado a la cero es igual a 1. Esta siguiente propiedad que va de cajón me dice toda base elevado a la 1 es igual a la misma base. ¿Ya? No les voy a poner mayores ejemplos aquí. Yo que sé, el número 168 elevado a la 1 va a ser igual al mismo número 168, ¿no es cierto? Una propiedad de cajón, es decir, que no tiene mayor problema, mayor dificultad. Mi tercera propiedad que les voy a mencionar me dice toda base elevada a un exponente negativo, ¿sí? Yo tengo un exponente negativo, se vuelve positiva dándole la vuelta, ¿ya? Es decir, a esta base le vuelvo exponente positivo si yo le doy la vuelta, es decir, cambio numeradores con denominadores, ¿ya? Por ejemplo, yo que sé, tengo el número 3 elevado a la menos 2. Esto va a ser 1 sobre 3 al cuadrado. ¿Ya? Mi cuarta propiedad me dice lo siguiente. Antes de entrar a la cuarta propiedad, como consecuencia de la propiedad 3, yo voy a tener una subpropiedad, llamémosle la 3.1, ¿sí? Que me dice lo siguiente. ¿Qué tal si yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo? Pasa lo mismo, se hace positivo si yo doy la vuelta, ¿ya? Es decir, esto se hace positivo, se hace un exponente positivo si yo le doy la vuelta, ¿ya? A sobre b a la menos m se va a hacer positivo el exponente si yo cambio numerador con denominador. Por ejemplo, yo tuviese el 5 cuartos elevado a la menos 3. Esto va a ser igual a 4 quintos elevado al cubo positivo, ¿cierto? Entonces, puedo hacerle el exponente positivo siempre y cuando yo dé la vuelta, cambie numeradores con denominadores, ¿ya? Simplemente les estoy mencionando las propiedades que nos acordamos, ¿no es cierto?, que alguna vez nos enseñaron en el colegio o que aprendimos. Mi cuarta propiedad con la que yo voy a trabajar es la siguiente. Me dice, ¿qué pasa si yo tengo bases iguales con exponentes distintos multiplicándose?
Esta es la propiedad que casi siempre se usa, ¿cierto? Bases iguales que se están multiplicando y tienen exponentes distintos. ¿Qué me dice la propiedad? Conservo la base y sumo los exponentes. ¿Ya? Conservo la base y sumo los exponentes. No necesariamente estos exponentes tienen que ser positivos, negativos, pueden ser enteros, decimales, también les pueden poner cualquier exponente, ¿ya? Pero si ven mismas bases, conservo la base y sumo los exponentes. Por ejemplo, yo tengo el 3 al cuadrado multiplicado por el mismo 3, misma base, a la quinta. ¿Qué tengo que hacer? Conservo la base 3, ¿no es cierto? Mi base es 3. Conservo la base y sumo los exponentes. Por lo tanto, 3 al cuadrado por 3 a la quinta ha sido 3 a la séptima. ¿Ya? Como les digo, no necesariamente los exponentes tienen que ser distintos. Por ejemplo, yo tengo la base 1/2. 1/2 a la menos 4 multiplicado por 1/2 a la séptima. ¿Ya? Misma base, mi base es 1/2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conservo la base 1/2 y sumo los exponentes. Mis exponentes han sido el menos 4 sumado con el 7. Menos 4 más 7 me da igual a más 3. Por lo tanto, esto ha sido igual a 1/2 al cubo. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? No necesariamente mis exponentes tienen que ser positivos. Pueden ser de cualquier tipo. Pero la propiedad se debe cumplir. Conservo la base y sumo los exponentes. ¿Sí? Luego viene mi siguiente propiedad. La siguiente propiedad que yo tengo es muy parecida a la anterior, solo que, ¿qué pasa si yo tengo mismas bases en una división, pero con exponentes distintos? Mismas bases en una división, conservo la base, pero ¿qué pasa? Resto los exponentes. Esto es muy importante. Siempre resto numerador con exponente del denominador. No puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Yo que se digo, le voy a restar este con este. O el más grande con el más chiquito. O el que me gusta más con el que menos me gusta. ¿Ya? No es así. Resto los exponentes. El del numerador menos el del denominador. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, yo tuviese el base 7 al cuadrado sobre 7 a, yo que sé, a la quinta, ¿ya? Mismas bases, mi base 7. Conservo la base y resto los exponentes. Numerador menos denominador. Es decir, sería 2 menos 5, ¿ya? Entonces, esto me ha quedado 2 menos 5 es igual a menos 3. 7 a la menos 3. No me importa que me haya quedado un resultado negativo, pero yo sé que estoy aplicando bien la definición, ¿cierto? Mismas bases, conservo la base y resto los exponentes si es una división. De igual forma, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo exponentes negativos? Nada, tengo que aplicar la misma propiedad. Yo que sé, tengo 4 al cuadrado sobre 4 a la menos 3. ¿Ya? Mismas bases, base 4, exponentes distintos, mi exponente 2, exponente menos 3. Conservo la base, que es el 4, y resto los exponentes. 2 restado con el menos 3. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Aplicar ley de signos. Misma base 4. Ley de signos, menos por menos me da más. Por lo tanto, esto va a quedar 2 más 3. Y esto ha sido 4 a la quinta. ¿Sí? Es decir, simplemente yo tengo que guiarme con la propiedad. Sea lo que sea el exponente, tengo que guiarme o seguir la propiedad. Hasta ahorita les he escrito 5 propiedades. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a estas 5 propiedades?
Son las propiedades más básicas de cajón. Número elevado a la 0 es igual a 1, un número elevado a la 1 es el mismo número, una base elevada a un exponente negativo se hace el exponente positivo dando la vuelta. Mismas bases en una multiplicación, conservo la base y sumo los exponentes, y en una división conservo la base y resto los exponentes. ¿Preguntitas? Solo le estoy haciendo el No, mi. recorderis. Ya, Todo es el entendido, profe. recorderis. El recorderis de lo que aprendimos, ¿no es cierto? Vamos a seguir con el resto de propiedades. Tengo un par de más y ahí sí continuamos con los ejercicios. Y este solo es el recorderis de lo que debemos saber para empezar a hacer los ejercicios. La sexta propiedad me dice lo siguiente, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo una base elevada a un exponente m y a su vez está elevado a un exponente n? Es decir, el exponente de un exponente. Me dice, yo conservo la base y multiplico los exponentes. Por ejemplo, yo tengo el 5 elevado al cuadrado y a su vez está elevado al cubo, ¿ya? Conservo la base que es el 5 y multiplico los exponentes. Por lo tanto, esto es 5 a la sexta. Mis exponentes no necesariamente van a ser positivos. Por ejemplo, les voy a poner, yo tengo el 8. 8 elevado a la menos 3 elevado a la 2 quinceavos, ¿sí? Es un exponente el 2 quinceavos, ¿ya? ¿Qué me dice? Conservo la base que es el 8 y multiplico los exponentes. Mis exponentes han sido el menos 3 multiplicado por el 2 quinceavos. A mí esto me suena a una fracción, multiplicación de fracciones. ¿Será que yo puedo simplificar el 3 con el 15 de acá? Sí. Entonces yo digo la tercera de 3, 1, la tercera de 15 es 5. Por lo tanto, esto ha sido 8 elevado a la que menos por más, menos 2 por 1, 2 quintos, ¿sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, yo he mezclado un exponente negativo con un exponente fraccionario, ¿sí? Conservo la base y multiplico los exponentes y esto justamente se volvió en una multiplicación de dos números, ¿no es cierto? Un número negativo con un número fraccionario. Si yo puedo simplificar, pues simplifico, que fue el caso, ¿sí? Eso con respecto a esta ley. Ahora voy a sacar digamos, unas subleyes de esta de acá, ¿ya? ¿Qué pasa? Ojo con esto, ¿ya? Porque siempre se equivocan en esta parte. Ojo con lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si yo tengo una multiplicación de bases? ¿Ya? Se están multiplicando entre sí, a a la m por b a la n, y a su vez están elevadas a un exponente r, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es distribuir este exponente para cada término. ¿Por qué puedo hacer yo esto? Porque esto es una multiplicación. Jamás, jamás, y esto se les tiene que grabar, jamás ocurre eso si yo tuviese una suma o una resta. Es decir, en sumas o en restas, ni de chiste se me ocurre distribuir los exponentes. Eso no existe, ¿sí? Solo puedo hacerlo en multiplicaciones, o ya vamos a ver el otro caso, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a la m por r multiplicado por b a la n por r. Esto ocurre únicamente si es una multiplicación. En multiplicaciones yo puedo distribuir este exponente a todos los términos, ¿sí? Si yo aquí estuviese multiplicando 1.000.000 de términos, pues ese 1.000.000 de términos yo tengo que distribuir este exponente r, porque es una multiplicación, jamás en sumas o en restas. Por ejemplo, yo tuviese
el 2 al cubo multiplicado por 5 a la menos 2 y esto a su vez elevado a la cuarta, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Distribuir este exponente a cada término. Entonces esto va a quedar 2 a la 3 por 4, ¿no es cierto? Multiplicado por 5 a la menos 2 por 4, ¿ya? Esto va a ser igual a 2 al 4 por 3 son 12, multiplicado por 5 a la menos 8. Menos 2 por 4 es menos 8, ¿sí? Es decir, yo distribuí el exponente 4 a cada término, ¿ya? Eso porque son multiplicaciones, ¿ya? Y sí les he visto hacer esto, ¿no es cierto? Que ustedes dicen, yo tengo a más b al cuadrado, entonces esto creo que es a al cuadrado más b al cuadrado. No, jamás se les ocurra hacer esto, ¿no? Mucho menos en su vida universitaria no harán estos chistecitos, ¿sí? Esto no Profe, existe. Dime. y en el caso que es, por ejemplo, el exponente multiplicado por la base más el doble del segundo y el tercero multiplicado al exponente, eso, Eso sí, eso es, ya vamos a ver, eso es un caso de factorización. Justamente esto es la suma de dos términos elevados al cuadrado. No me acuerdo bien el nombre del caso porque tiene unos nombres medio raros, pero esto es un caso de factorización, ¿sí? Que es igual a otra cosa, ¿no? Entonces nunca se les ocurra distribuir el exponente. Decir A al cubo, digo A menos B al cubo, ha de ser, pues, ¿no es cierto? A al cubo menos B al cubo. Jamás, esto no existe. O sea, yo no puedo distribuir el exponente ni en sumas ni en restas, ¿ya? Eso. Entonces no se les ocurra de chiste hacer esas cosas, ¿sí? Que les va a ir mal en el examen sobre todo, no han de hallar la respuesta, ¿ya? Otra subpropiedad. Lo mismo pasa si yo tuviese una división de bases elevadas a un exponente r, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Distribuir este exponente tanto al numerador como al denominador, ¿ya? Esto me quedaría como a la m por r sobre b a la n por r, ¿ya? Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Por ejemplo, tuviese 6 quintos, 6 elevado a la séptima y 5 elevado creo que estoy metiéndole mucho al 5, yo que sé, 5 a la menos 3, ¿ya? Y todo esto está elevado a la menos 2, ¿ya? Entonces, de este exponente distribuyo a numerador, distribuyo a denominador, que me va a quedar 6 a la 7 por menos 2, ¿sí? Le escribo en paréntesis para que se vea mejor, y 5 a la menos 3 a su vez multiplicado por el menos 2. Esto va a ser igual a 6a más por menos menos, 7 por 2, 14, dividido para menos por menos es igual a más, y 3 por 2 es 6. Y el resto, bueno, como estoy inventando, no vamos a simplificar ni nada, ¿ya? Entonces, estas vienen siendo las subpropiedades. El exponente de un exponente es la multiplicación de los exponentes. Si yo tuviese un exponente en una multiplicación, lo distribuyo. Si tuviese en una división, también lo distribuyo. Jamás en sumas y en restas, ¿sí? Espero haya quedado entendido. Y ahora sí vamos con una última propiedad, que es la propiedad de los radicales, ¿sí? Básicamente un radical es un exponente fraccionario. Entonces, por eso es que no les voy a escribir mayor cosa de las propiedades de los radicales, ¿sí? Entonces, ojo con esta propiedad y con lo que yo voy a hacer, ¿ya? Si yo tengo la raíz de una base, ¿cierto? A, una raíz m, ¿ya? Raíz cuadrada, cúbica, cuarta, la raíz que sea. Toda raíz se puede convertir en exponente, pero ¿de qué tipo? En exponente fraccionario, ¿ya? Toda raíz se puede convertir en exponente fraccionario. El término este de la raíz obviamente va a ser el
denominador, ¿ya? Siempre es del denominador, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la raíz quinta de 182. La raíz quinta de 182 es de escribir 182 a la 1/5, es decir, a un exponente fraccionario. ¿Se entendió? Toda raíz es un exponente fraccionario. De aquí voy a sacar una subpropiedad, que le voy a escribir acá al ladito porque ya no tengo espacio, ¿sí? Esta subpropiedad me dice lo siguiente. Si yo tengo, más 7 puntos, si yo tengo una raíz de un exponente m, pero a su vez tengo mi base elevado a un exponente n, ¿ya? Esto se puede escribir de nuevo como la raíz de un exponente fraccionario, pero la raíz queda como denominador y el exponente va a quedar como numerador, es decir, esto va a ser igual a la n sobre n. Exponente es el numerador, la raíz es denominador, ¿sí? Ejemplo, yo que sé, tengo la raíz séptima de 18 al cubo. Raíz séptima de 18, en vez de al cubo, pongámosle a la menos 3. Raíz séptima de 18 a la menos 3, ¿ya? Esto va a ser igual a 18 elevado a la menos 3 séptimos. Acuérdense, el exponente se vuelve numerador y la raíz se vuelve denominador. Todas estas propiedades que yo puse aquí se cumplen también para los radicales. Ojo con estas dos propiedades de acá. Es lo mismo que yo les mencioné. Ustedes jamás no irán a poner estos chistes, como les digo, parece de broma y repetitivo, pero es de eso, porque yo he visto que hacen eso, ya dicen, tengo la raíz de a más b, la raíz cúbica de a más b. Seguramente esto es igual a la raíz cúbica de a más la raíz cúbica de b. No, no harán estos chistes, esto no existe, ¿ya? La raíz se puede distribuir únicamente si yo tengo o bien multiplicaciones, ¿no es cierto? Como tenía acá, o divisiones, es decir, distribuyo la raíz para cada término en la multiplicación o para cada término en la división. Jamás, jamás, jamás para sumas o restas. Preguntas con la teoría. Hasta ahí llegó la teoría en mi clase. ¿Hay preguntitas? ¿Alguien tiene alguna duda? No, me por mi lado todo claro. ¿Ya alguien más de pronto alguna pregunta, duda, cualquier cosa mínima de los ejemplos que les puse, de las propiedades, si les quedó claro o no? Porque ya vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿sí? Entonces, esta primera plantilla es la que tienen que repasar en casa si es que no se acuerdan muy bien. Si es que se acuerdan, pues chévere. Entonces tienen que seguir estudiando más, ¿ya? No hay dudas, vamos al primer ejercicio. Yo les he puesto los ejercicios para mí en orden, es decir, como yo creo que están de más fácil a más difícil, ¿ya? Estos son ejercicios de cajón, es decir, de ley les ponen en el examen que deduzcan de qué propiedad se trata o qué propiedad no se está usando en el problema. Yo, por mi lado, les voy a resolver, ¿no es cierto?, esta igualdad de acá, les voy a resolver solamente para que vean las propiedades que estamos utilizando. Pero este ejercicio, mientras ustedes más se vuelvan expertos en las propiedades, deberían hacerlo mínimo en 10 segundos. ¿Sí? 10 segundos yo ya analizo qué propiedad estoy usando y cuál propiedad descargo. Entonces, el problema dice así. En la resolución de un problema sísmico, bueno, esto es de relleno, se simplificó la expresión y utilizando las propiedades de potenciación, excepto, es decir, se van a utilizar todas las propiedades que, bueno, como son preguntas de opción múltiple, van a tener varias aquí, excepto una propiedad que, bueno, yo ya les he puesto la respuesta.
¿Ya? Pero vamos a ver qué propiedades se están enunciando aquí. Y obviamente van a notar que esta propiedad no se va a utilizar. ¿Ya? Entonces yo les voy a escribir el problema a un lado porque para tener más espacio y para que vean de paso, ¿no es cierto? El ejercicio me dice así, que yo tengo a la sexta sobre a al cubo multiplicado por b, a su vez elevado al cuadrado y otra vez elevado a la sexta. Y me dice que al desarrollar toda esta expresión, supuestamente tengo que llegar a que esto es igual a la 36 sobre b a la 12. Veamos si es el caso, ¿cierto? Lo primero que yo veo es lo siguiente. Yo veo que aquí tengo base A y base A. Misma base en una división, ¿qué pasa? Si alguien me dice. Conserva la base y se resta principalmente. Exactamente. Conservo la base, que es A, y resto los exponentes, que son 6 y menos 3. Recuerden, siempre es primero la del numerador y luego la del denominador. Nunca me olvido los términos que me están sobrando. Ahí abajo le tengo a la b. Esto a su vez está elevado al cuadrado y eso a su vez está elevado a la sexta. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a justamente a las 6 menos 3 es 3 y pues sobre b, todo esto elevado al cuadrado y elevado a la sexta. Esto es de inmediato, si la suma ustedes ya pueden hacerla en su mente, suma o resta. ¿Qué propiedad usé aquí? División de potencias de igual base. Estoy usando la división, son potencias y tienen igual base, ¿cierto? Estoy usando esa propiedad. División de potencias de igual base. ¿Sí? No creo que hay duda con respecto a la propiedad que estoy usando. Las palabras lo dicen todo. División de potencias de igual base. Luego, ¿no es cierto? Luego, ¿qué voy a utilizar? Yo veo que aquí tengo el exponente del exponente del exponente, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando tengo una base elevado a varios exponentes? Exactamente. Conservo la base, mi base es A sobre B, y multiplico los exponentes. Ojo, el exponente de B se sobreentiende es el exponente 1, ¿cierto? Entonces aparte estoy aplicando otra propiedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa otra propiedad? Como yo tengo una división, ¿no es cierto? Una fracción, lo que yo voy a hacer es distribuir este exponente tanto al numerador como al denominador. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtengo aquí? A va a estar elevado al cubo, a su vez ha estado elevado al cuadrado y a su vez ha estado elevado a la sexta. Conservo la base y multiplico los exponentes porque es el exponente de un exponente. Mientras que B está elevado a la 1. Ojo, B no está elevado al cubo. ¿Por qué? Porque el cubo no está dentro de otro paréntesis, ¿no es cierto? Solo le contiene a la base A. Entonces B está elevado al exponente 1, está elevado al exponente 2 y está elevado al exponente 6. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3 por 2 son 6 y 6 por 6 es 36. Mientras que B es igual a 1 por 2, 2 y 6 por 2 son 12. ¿Ya? Obtuve la respuesta. ¿Qué propiedad usé aquí? El exponente de un exponente. ¿Cómo le llaman en estos ejercicios? O bien puedo decirle la potencia de una potencia. Cualquiera de los dos nombres cabe. Ya. En algún momento yo utilicé el producto de potencias de igual base.
No, en ningún momento yo tuve en el ejercicio mismas bases multiplicándose, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa obviamente es una propiedad que yo no estoy usando. Preguntas. De ley estos ejercicios son de cajón, es decir, van a tener por lo menos un ejercicio de estos que les pongan en el examen, de que encuentren o determinen qué propiedad están usando en el ejercicio o qué propiedad no se está usando en el ejercicio. Preguntitas. ¿Se entendió alguna parte ahí que no se haya entendido? Me dice. ¿Está todo claro? Vamos a pasar al siguiente problema, ¿ya? Aquí dice, para la resolución de la expresión se pueden aplicar las propiedades de potenciación, de nuevo, excepto cuál. No sé si es que alguien ya puede verle al ojo qué propiedad no están utilizando. Entonces, tengo este problema. Este problema a simple vista es un poquito más complicado. Sí, es un poco más complicado. Pero vamos a resolverlo ya. Yo voy a desarrollar, si se dan cuenta, todo lo que yo hice en el anterior ejercicio de estar desarrollando esto no tiene mayor validez, solo es para que vean cómo se usan las propiedades. ¿Por qué? Porque el ejercicio les pide que encuentren la propiedad que no se usa, no les pide que desarrollen el problema, solamente que encuentren la propiedad que no se usa. Entonces, al inicio, yo en el anterior ejercicio pude haber dicho, a ver, aquí lo que veo es que tengo mismas bases en una división, entonces es división de potencias iguales. Luego es el exponente de un exponente, potencia de una potencia. Por lo tanto, la propiedad que no estuve usando es el producto de potencias de igual base. Ya, siguiente ejercicio, ¿cierto? Entonces, aquí les piden encontrar la propiedad. Lo mismo pasa con este ejercicio. Yo les estoy desarrollando para que se adapten a las propiedades, ¿ya? El ejercicio va así. Dice que tengo, bueno, entre llaves, un corchete, tengo 3 medios, está elevado a la -1, entonces ya cachan si tengo un exponente negativo, ¿qué pasará? Esto a su vez al cuadrado, esto a su vez multiplicado a la 2, al cubo. Aquí hay un error en la tipografía, en tipear ya el ejercicio. Ya me di cuenta cuando resolví, pero no importa. Dejémosle así, está sobre 3, a su vez tienen a la 3 medios elevado a la -4, ¿ya? Y dice que supuestamente todo eso, les voy a escribir con otro color, todo eso supuestamente es igual a 2/3 a la 9, ¿ya? En muchos casos, y esto sí es importante lo que les voy a decir, tienen que ver los resultados o las opciones que les dan para ver en base a qué están dejando. Si se dan cuenta, aquí tengo base 3 medios y 2/3. Yo tengo que elegir una base, es decir, ¿en qué base iré a dejar mi ejercicio como resultado? Pues dejo en función de las opciones del problema, ¿ya? Significa que a todo esto voy a dejar en base 2/3. De alguna forma yo a estas bases de acá tengo que transformarles en base a 2/3, ¿ya? Entonces voy a empezar a resolver el problema, ¿sí? Para que vean las propiedades que estamos usando. Entonces, como primer punto, ¿no es cierto? Yo tengo el 3 medios está elevado a un exponente negativo. ¿Cómo se hace positivo? Dándole la vuelta. Por lo tanto, le doy la vuelta y esto me queda 2/3 elevado a la 1. ¿Vale la pena escribir el elevado a la 1? No. ¿Por qué? Porque el exponente 1 se sobreentiende. Misma base elevado a la 1 es igual a la misma base, ¿cierto? Entonces dejémosle como 2/3. Esto a su vez ha estado elevado al cuadrado. Esto multiplicado por 2 al cubo sobre 3. La llave es multiplicado por, nuevamente, una base elevado a un exponente negativo se hace positivo dándole la vuelta. ¿Sí? Entonces me queda 2/3 a la 4. ¿Ya?
¿Qué utilicé aquí? La potencia de un exponente negativo. Es decir, esta propiedad sí utilizo, ¿no es cierto? Potencia de un exponente negativo. Sigo desarrollando. Yo aquí que veo, ¿no es cierto? El 2/3 está elevado al cuadrado, por lo tanto voy a distribuir este exponente tanto al numerador como al denominador, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que esto es igual a 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado multiplicado por 2 al cubo sobre 3, ¿cierto? A su vez, esto multiplicado por 2/3 a la cuarta, ¿ya? ¿Qué propiedad utilicé aquí? No es tanto la potencia de una potencia, pero yo puedo decir que estos están elevados al exponente 1 y que supuestamente elevo de la potencia 1 a la potencia 2. Ya puedo decir que sí utilicé eh, la potencia de una potencia, ya, digámoslo así. Luego, ¿qué tengo que hacer, no es cierto? Si se dan cuenta, ya está súper simplificado aquí. De hecho, voy a borrar estas llaves. Ya no vale la pena, ¿cierto? Este 4 le voy a distribuir tanto a numerador como a denominador. Me va a quedar 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado multiplicado por 2 al cubo sobre 3 multiplicado por 2 a la cuarta sobre 3 a la cuarta. Utilicé la distribución de la potencia, ¿no es cierto? O potencia de una potencia, llamémoslo así. Y finalmente, ¿qué es lo que veo? Yo aquí veo mismas bases. Mi base es 2/3, 2/3, 2/3, ¿no es cierto? Conservo la base en una multiplicación, ¿no es cierto? Porque todas estas están multiplicando. Conservo la base que es 2/3 y sumo los exponentes. El del 2 exponente 2, más 3 y más 4. Y en numerador tengo exponente 2, más 1 y más 4. ¿Ya? Finalmente, esto va a ser igual a 2/3. El 2 está elevado a la 3 más 2 son 5, 5 más 4 es 9. Y finalmente este es 2 más 1, 3 y 3 más 4 es igual a 7. ¿Ya? Ahora aquí está el error que yo les decía, me queda 2 a la, el 3 elevado a la séptima. ¿Por qué? Porque en el error del tipeado yo me di cuenta que, bueno, aquí se movió un poquito. En el error del tipeado, yo me doy cuenta que este 2/3 de aquí debía ir con paréntesis, ¿ya? Para que salga esa solución. Aquí han escrito así, bueno, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, utilizamos la multiplicación de potencias de igual base, si se dan cuenta. Aquí nosotros al final multiplicamos las potencias de igual base, ¿no es cierto? Mi base era 2/3, misma base, conservo la base y sumo los exponentes. La propiedad que no utilicé va a ser la división de potencias de igual base, ¿sí? Entonces, de reojo yo podía ver potencia de un exponente negativo, aquí está. Potencia de una potencia, estoy elevando, ¿no es cierto?, a la menos 1 al cuadrado. Potencia de una potencia. ¿Estoy dividiendo aquí en alguna parte del problema? No. ¿Estoy multiplicando potencias de igual base? Sí, porque yo tengo mi base 2/3 y yo sé que a estas les puedo convertir en base a 2/3. Entonces, en 10 segundos yo ya podía encontrar que mi respuesta iba a ser que esta no es opción de las propiedades. Como les comento, esto que estoy haciendo aquí es para que ustedes se familiaricen con qué o cómo se utilizan las propiedades de la potenciación. Preguntas. No sé si entendieron. Entonces, estos problemas son de cajón, no pueden equivocarse en estos ejercicios de encontrar la propiedad. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. Así como les pueden poner que encuentren con qué propiedad está familiarizado o no el problema, les pueden poner que
resuelvan o desarrollen de una forma más simple cierta expresión. ¿Cómo les han puesto en este ejercicio? Les dice, en un laboratorio donde se estudia el lactobacillus para la producción del yogur y queso, se establece que su crecimiento C está dado por esta expresión, que es un exponente, ¿no es cierto? Son bases elevadas a ciertos exponentes. Entonces, obviamente lo que quieren es que desarrollen esta expresión y le dejen en una forma más simplificada. Cualquiera de esas opciones puede ser la correcta, ¿ya? Vamos a resolver. Entonces me dice que ahora sí, ¿no es cierto? Tengo que aplicar bien las propiedades. Dice que yo tengo que c al cuadrado, ojo, está elevado a su vez al cubo, esto a su vez está multiplicado por c, que está elevado al cuadrado y a su vez al cuadrado, ¿ya? En ambos casos, ¿qué es lo que veo? ¿Cuál es la primera propiedad que yo veo? Es la potencia de una potencia, ¿cierto? Para ambos términos, potencia de una potencia. Por lo tanto, lo que yo puedo escribir aquí es que esto va a ser igual a C. ¿Qué ¿Es pasaba con la A, la...? profe? Creo que sí es la A. Sí. Ah, sí, sí Es es la la A. A, profe. ¿Qué puedo Profe, escribir la acá? La potencia de una potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. Perfecto. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A C a la sexta, 2 por 3 es 6 y 2 por 2 es 4. Y ahora sí, mismas bases en una multiplicación, conservo la base que es igual a C y sumo los exponentes, que es 6 más 4. Por lo tanto, mi resultado va a ser igual a 6, C a la 10. Facilito, ¿no es cierto? Aplicando las propiedades, pero bien aplicadas, las propiedades de la potenciación. ¿Ya? Preguntas con respecto a este problema. Dos propiedades súper básicas, potencia de una potencia y al final que me quedó el producto de potencias de igual base. Conservo la base, sumo los exponentes. Preguntas, no sé si es que tienen preguntas. Cualquier duda, ya saben. Está ¿Sí? todo entendido, profe. Ya, ahí vi un mensaje, creo que del anterior. Pilas, ¿no? Es más sencillo si activan el audio. El ejercicio 5 y todos los que estén con asterisco son de deber para ustedes. Este les queda de deber, facilito. Parecido al que hicimos, pero en otro sentido. El ejercicio 6 es igualito a los dos ejercicios o tres ejercicios primeros que hicimos, de deber. Pueden escribirme al chat si es que no entienden, si es que tienen alguna duda, me escriben nomás. ¿Ya? Ejercicio 7 también es de deber. Igualito a los ejercicios que hicimos. Tienen esta expresión, qué propiedades están utilizando o qué propiedad no se está utilizando, porque aquí dice la palabra excepto, en este problema. ¿Ya? Vamos, Profe, dime, ¿cuántas tareas van hasta allí? 3 ejercicios creo, todos los que estén con asterisco. Creo que son 3, ajá. Puede pasar el primero, que si no le tome captura. Ah, pero yo ya les paso el PDF, no se preocupe, al chat. Profe, gracias. Sí, no, no es necesario que estén haciendo capturas o algo de lo que escribo. Todo este PDF les paso al chat, ¿ya? Vamos con este ejercicio. Este ejercicio en teoría, digamos que es algo nuevo. Tienen 30 segundos para que me digan cuál creen ustedes que es la respuesta. Dice para comprobar las leyes, el profesor no sé qué cosas, describe 3 ejemplos, pero todas cumplen excepto una. La A, la B, la C. No sé si quieren que le haga más grande. De cajón este ejercicio. Todas cumplen excepto una. A, B, C o D. ¿Cuál creen D, ustedes que no profe. cumple? La D. Ya, por ahí me dicen la D. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí, las clases se quedan grabadas. Les vamos a pasar un link de como video privado de YouTube. Ya, pero sí es importante que asistan a las clases. Creo que eso es
mucho más importante. ¿Alguien más? Por aquí me dijeron la D, ¿no es cierto? Algunos dicen la D. ¿Alguien más? Ojo que hay 34 personas en la clase. Debería haber 34 respuestas. Todos cumplen excepto uno de ellos. Por ahí me dijeron la D. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien más? Ya creo que pasaron sus 30 segundos. Y creo que en 30 segundos era un tiempo exagerado para ver la respuesta. ¿Nadie más tiene la respuesta? Veamos en el chat si me escribieron la D, la D. A ver, Andrea, David, Kelly, todos me dicen la D porque le ven medio feíto al problema. ¿Alguien más? Ya. Entonces todos se votaron por la D, ¿no es cierto? No. Puede ser la B también, Miss. Exactamente. La respuesta es la B. Vamos a ver por qué. Y es por algo que les mencioné desde el inicio de la clase. ¿Qué no tienen que hacer? ¿Ya? Entonces, vamos a analizar uno por uno. Ustedes tienen que analizar súper rápido, pero aplicando bien las propiedades. Entonces, yo voy a hacer con otro color aquí para que se vean, ¿cierto? Yo tengo mismas bases, ¿no es cierto? Multiplicándose, ¿qué es lo que hace aquí? Aquí no hace que te conservo la base y sumo los exponentes, sino que lo que hace es unir todo en un mismo exponente, ¿no es cierto? Es la propiedad contraria. Si yo tengo un exponente aquí, le distribuyo. Está haciendo la propiedad contraria. Si yo tengo el mismo exponente, lo que puedo hacer es agrupar todo en un mismo paréntesis, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta sí cumple con la propiedad. Si es la propiedad que vimos, pero en sentido inverso. Aquí lo que están haciendo es agrupar en una misma propiedad, en un mismo paréntesis, diré, al exponente 3. Vamos con el C. Aquí sí está usando eso, ¿no es cierto? Tengo mismas bases, la base 3, exponentes distintos del exponente 2 y el menos 2. ¿Qué es lo que hace? Conservo la base y sumo los exponentes del exponente 2 más, lastimosamente este negativo, menos 2. ¿Ya? Sí está utilizando esta propiedad de acá. Entonces es la multiplicación de bases iguales. Conservo la base y sumo los exponentes. Y aquí está lo que yo les dije, si ven que no hacen caso, lo que yo les dije que no tienen que hacer nunca, ¿cierto? Dice, yo tengo 2 al cubo sumado, ojo, sumado, voy a escribir de otro color, resaltándole sumado con menos 2 al cubo. En una suma o en una resta, ¿puedo yo agrupar el exponente o distribuir exponentes? No. No, porque es... en una suma o en una resta, no, nunca jamás se les ocurra hacer esos chistes, ¿ya? Yo no puedo agrupar, ¿no es cierto?, en sumas o en restas de exponentes, o distribuir exponentes en sumas o en restas, o en raíces, ¿no es cierto?, porque ya vimos que una raíz es un exponente. Jamás. Por lo tanto, la que no iba es el literal B. Esta ni de chiste cumple con la propiedad. Solo para que ustedes vean, ¿no es cierto?, porque ya le estaban haciendo el feo al literal D. Creo yo, porque le ven aquí al 32, creen ustedes que ya no es la parte de la solución. Este literal sí necesitaba un poco más de análisis, o sea, de cajón ya sabían que esta no iba y pasaban al siguiente ejercicio, pero solo para sacarnos de la duda, ¿no es cierto? Porque este sí cumple. Vamos a resolver. Entonces voy a copiar el ejercicio simplemente, ¿sí? Déjenme refrescar el lapicito este. Ya. Entonces yo tengo 3. Dice que está multiplicado por un 3, sumado con el 32. Ojo, es el número 32. Y esto a su vez multiplicado por el 2 al cubo.
¿ya? Entonces, voy a poner un paréntesis aquí nomás, ¿ya? Mismas bases, conservo la base y sumo los exponentes. O yo ya de cabeza sé que 3 por 3 es 3 al cuadrado. Ahora, voy a acordarme del 32. Yo digo, chuta, del 32, ¿qué sé? Pues del 32. Entonces, veamos. Yo sé que 2 por 2 es igual a 4, ¿no es cierto? Por 2 es igual a 8. Por 2 es igual a 16. Y por 2 es igual a 32. Por lo tanto, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 32. En vez de escribir todos esos 2, yo puedo decir que esto es igual a 2 a la 1, 2, 3, 4 y 5. 2 a la quinta, ¿sí? Es como que estuvieran haciendo mismas bases, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, en vez de escribir al 32, yo puedo escribir al 32 como 2 a la quinta. Y a su vez he estado multiplicado por 2 al cubo. Nuevamente voy a poner un paréntesis aquí. Esto ha sido igual a 3 al cuadrado sumado con mismas bases, conservo la base, que es el 2, y sumo los exponentes, que es el 5 y el 3. 5 más 3 es 8. ¿Se cumple con la respuesta que me dan aquí? Sí. Preguntas. Ahí sí está entendido, profesora. Eso, no porque le vean a este número más grande, ya de cabeza dicen, este no ha de ser, ¿no es cierto? Tienen que analizar. Ojo con lo que yo les repetí, creo que les repetí como 10 veces, no en sumas o en restas exponentes, no puedo ni agrupar, ni distribuir, ni nada que se les ocurra en sumas o en restas, con respecto a raíces o exponentes, ¿ya? Igualmente no dirán, ¿no es cierto? Yo que sé, tengo la raíz de 2, raíz cúbica de 2, más la raíz cúbica de, de menos 2. No irán a decir, bueno, yo voy a agrupar todo en una raíz cúbica y esto va a ser 2 menos 2. Esto no existe, ¿ya? No existe, no puedo agrupar raíces ni distribuir raíces en sumas o en restas, ¿ya? Ojalá con este ejercicio ya les haya quedado grabado en su memoria, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora, este ejercicio es muy parecido a los anteriores, ¿sí? Solo que aquí les da un proceso. ¿Se dan cuenta? En los anteriores únicamente me decía, les voy a... Ay, se colgó esto. Caramba. Denme un segundito. Ya. No sé si se está escuchando. Sí. Sí, profe. Ah, ya, que pensé que se me colgó la compu. Ya, no sé si se dan cuenta en estos ejercicios de acá que les mandé de ver y que hicimos, les dan el ejercicio, les ponen a qué es igual y simplemente así a simple vista tienen que analizar qué propiedad se cumple o no se cumple. Estos ejercicios son muy parecidos a estos de acá, en cambio aquí les dan línea a línea el procedimiento, es decir, como lo que yo estaba haciendo y que analicen qué propiedades están utilizando, ¿ya? Entonces dice, con base a la información, completa el enunciado, la relación, bueno, no nos interesa qué es L ni qué es W, ni el lenguado del Pacífico, que ni sé qué cosas. Simplemente tienen esta expresión. Esta expresión les dice que tengo que L es igual a 0,153 la raíz cúbica de 27W. El enunciado les dice, en los dos primeros pasos del proceso, los dos primeros pasos del proceso, esto es importante. En los dos primeros pasos, ¿qué propiedad se utilizó? ¿Qué propiedades se utilizaron? Solo en los dos primeros pasos. Entonces, ni de chiste yo para perder el tiempo voy a analizar ni este paso ni este paso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dicen los dos primeros pasos, ¿qué propiedades utilicé yo? ¿Ya? Voy a bajar un poquito porque no puedo escribir.
Perfecto. Entonces, tengo esto, ¿no es cierto? En el primer paso que veo, yo veo que de una raíz paso a un exponente fraccionario, ¿cierto? De esta raíz, justamente la raíz cúbica de 27W, ¿no es cierto? En vez de escribirle como la raíz cúbica, lo que están haciendo en el problema es escribirle como un exponente fraccionario. En vez de raíz cúbica me queda con exponente a la 1/3. ¿Sí? Esto es la raíz de una potencia. No está bien expresado con este nombre, ¿ya? Pero vamos a dejarle así porque así les van a poner en sus ejercicios del EAES, ¿ya? De este examen. Ojo, no es la potencia de un radical, ¿ya? No es la potencia de un radical. Decirles la potencia de un radical sería escribirles como, yo qué sé, la raíz cuadrada de a la quinta. Esto sería la potencia que le estoy sacando a un radical. Aquí estoy sacando la raíz, digamos, de esta base, ¿ya? Eso. Entonces, esta propiedad justamente es la raíz de una potencia. Ya de cajón elimino el literal B y el literal D, ¿cierto? Entonces, me quedo con el literal A y el C. Ahora, en la siguiente línea vamos a analizar qué están haciendo. Si se dan cuenta, yo tengo el exponente 1/3, ¿cierto? Tienen el exponente 1/3. ¿Qué es lo que están haciendo? Distribuir el 1/3 al producto, es decir, a cada término. Distribuyo el 1/3 al 27, distribuyo el 1/3 a W. ¿Qué estoy haciendo, no es cierto, en este ejercicio? Estoy haciendo la potencia de un producto o producto de potencias de igual base. ¿A cuál le suena? Potencia de un Potencia producto. de un producto. Exactamente. Ya de cajón se elimina esto porque ni siquiera son potencias de igual base. Estas de aquí son iguales bases, no. Yo veo que es la base 27 y la base W. ¿Son iguales? No. Entonces mi resultado sería potencia de un producto y sería el literal A. Eso es lo que les dice el problema. Analicen línea 1, línea 2 y digan qué propiedad se está utilizando. De cajón, si les ponen un ejercicio de estos, no pueden equivocarse. Tampoco se van a demorar 3 minutos en esto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en un tiempo limitado yo voy a poder encontrar la solución porque yo me sé las propiedades de los exponentes y los radicales. ¿Preguntas de este ejercicio? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya con los Sí, profe. literales yo descarto. El ejercicio 10 les queda de deber porque es un ejercicio igualito a lo que acabo de hacer. ¿Sí? Les queda de deber. Ojo, yo no puedo revisarles, pero queda en su conciencia, digámoslo así, qué tanto practico yo para el examen, ¿no es cierto? No me puedo quedar solo con lo que veo en clase, sino también tengo que poner un esfuerzo extra, ¿sí? Vamos a este siguiente ejercicio. Este es de nuevo, ¿ya? Por decirlo así, es un ejercicio diferente, ¿ya? Me dice, a ver, dejen ver. Este ejercicio creo que les voy a mandar de deber. O no, no sé si es que tienen dónde anotar. Ahorita tienen 1 minuto para decirme cuál creen ustedes que es la respuesta. 1 minuto está mucho. 30 segundos para decirme cuál creen ustedes que es la respuesta. Dice que en la Universidad A realizan un estudio de crecimiento de población. Tienen esta ecuación. La cosa es que tienen esta ecuación, que es la ecuación y igual a raíz. No sé si es que ven, esta es la raíz cúbica. ¿Ya? Entonces, tienen esa ecuación. Les voy a escribir más grande. Y igual a la raíz cúbica de 100 a la x. Les dice con qué otra expresión esta de aquí puede ser equivalente. Creo yo sería literal A. Ya, por ahí me dicen el A.
¿Alguien más? ¿Alguien menos? ¿Quién más? El A, profe. Ya, Sí, el la A. Ya, la mayoría se va por la A. Veamos, ¿sí? Veamos este La problema. B, profe. Por ahí me dicen la B, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Vamos a... No, no. Creo que sí es la B. Ya por ahí me dicen la B, cambian de opinión, las influencias, la presión social, como le dicen. A ver, veamos, ¿no? Están entre la A y la B, me dicen algunos. ¿Ya? Entonces, sí, mentalmente pueden hacer, de hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que veo yo? Como les decía, aquí yo tengo la base 100, pero yo me fijo en las respuestas porque yo tengo que adaptarme al autor del problema. Yo veo las respuestas y veo que todos están en base 10, no en base 100, ¿cierto? Entonces yo digo, algo he de tener que hacer con el 100 para cambiarle en base 10. Entonces yo voy a decir, esto es igual a la raíz cúbica. ¿A qué es igual a 100? 100 es igual a 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Yo veo a su vez, ¿no es cierto? Yo estoy, voy a ponerle un paréntesis aquí para que se den cuenta. Este paréntesis es lo que he reemplazado. 100 es igual a 10 al cuadrado. Y a su vez este estado elevado a la x. ¿Qué es esto? Potencia de una potencia. En la potencia de una potencia, yo conservo la base y multiplico los exponentes. 2 por x, 2x. Como mi ejercicio no me da en forma de raíz, yo expreso a la raíz como un exponente fraccionario. Entonces, acuérdense, esto va a ser igual a 10 elevado. El exponente siempre es numerador y el radical es denominador. Efectivamente, la respuesta era la A. ¿Ya? Si se confundieron aquí, porque, no, ¿no es cierto? En ningún momento hay la propiedad de que exponente de un exponente se eleva al cuadrado, al exponente o algo por el estilo. No, ¿no es cierto? Exponente de un exponente se multiplican los exponentes. Raíz se vuelve un exponente fraccionario. ¿Preguntas? lo he entendido, profe. Ya. Este ejercicio que nos demoramos 30 segundos en resolver, ¿sí? Entonces no nos podemos quedar en este tipo de problemas. Ahora aquí no se ha agrandado, denme un segundo. Ahora vamos a pasar a aparentemente otro tema, ¿ya? No es otro tema como tal. Voy a hacerles más grandito porque no han de ver, ¿no? Me imagino. Vamos a ver estos tres casos. Entonces, todo lo que analizamos anteriormente vienen siendo propiedades de las potencias, de los exponentes o bien de los radicales, ¿ya? No han sido como tal así problemas súper difíciles que tengamos que resolver, pero existen otro tipo de ejercicios que se llaman ecuaciones exponenciales. Para las ecuaciones exponenciales es obvio que yo necesito conocer las leyes de los exponentes y radicales que estudiamos hace un momento. Es decir, tienen que manejar súper bien esto para que puedan resolver ecuaciones exponenciales. De ecuaciones exponenciales, Profe, dime. la primera es la B. Creo que sí, sí. Entonces, tienen que resolver, conocer súper bien las propiedades para que ustedes puedan resolver este tipo de ecuaciones. Luego ya vamos a ver ecuaciones logarítmicas, cómo pasar de logaritmo a exponente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como paréntesis, para poder resolver una ecuación exponencial, tengo que aprenderme o tengo que saber dos propiedades importantes. Les voy a escribir estas dos propiedades. Me dice lo siguiente, a bases iguales, exponentes iguales.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, voy a escribirles de forma literal, ¿ya? A la X igual a la Y, ¿ya? Que yo aquí tenga bases iguales implica necesariamente que mis exponentes van a ser iguales. Esta, digamos, es la propiedad para resolver las ecuaciones exponenciales. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Vamos a explicar mejor con este primer ejercicio de aquí que yo les he puesto. El primer ejercicio me dice lo siguiente. Yo tengo 3 a la X, y esto está elevado a igual a 27, ¿no es cierto? 3 a la X igual a 27. Yo digo, chuta, pero si no se parece a la propiedad, ¿no es cierto? Aquí me dice bases iguales. Y yo aquí no veo que el 3 y el 27 sean bases iguales, ¿no es cierto? Tengo que utilizar las propiedades o lo que yo conozca para tratar de dejar a todo en una misma base. Generalmente la base, y ojo con lo que les digo aquí, la base en la que yo dejo una expresión es la base más simple. ¿A qué me refiero a eso? La base más simple, por ejemplo, aquí es del 3, ¿cierto? Del 3 yo ya no puedo reducir a ninguna otra base, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí 3 a la X y yo tengo el 27. ¿A qué es igual a 27? ¿Ustedes se acuerdan a qué es igual el 27? Yo sé que exactamente 3 por 3 y por 3, es decir, 3 al cubo es igual a 27. 3 al cubo es 27, es decir, tengo que saberme las cuadrados, cubos perfectos, etc. Entonces, en vez de escribir 27, ya voy a escribir 3 al cubo. ¿Ya tengo bases iguales? Sí. Tengo base 3, base 3. ¿Qué significa? Si mis bases son iguales, significa que mis exponentes necesariamente son iguales. Es decir, que X, la incógnita que yo quería encontrar, tiene que ser igual a 3. A bases iguales, exponentes iguales. ¿Se entendió esta parte? Mi respuesta ha sido el literal B. ¿Sí? Sí, Entonces yo tengo que dejar de tal forma a todo en la base más simple para tener una igualdad de bases, y como tengo una igualdad de bases sé que los exponentes que yo tenga también tienen que ser iguales. ¿Ya? Voy a resolver los otros dos problemas porque me ha parecido interesante. Ahora sí, tengo la expresión 11 a la X más 6, ¿no es cierto? Voy a escribir acá para que me alcance. 11 a la X más 6. Mi objetivo en las ecuaciones exponenciales obviamente va a ser encontrar el valor de la incógnita. Aquí me pusieron la incógnita X, igual aquí mi incógnita es X. Entonces yo tengo 11 a la X más 6 igual a 121 a la 2X. ¿Son bases iguales? No, yo tengo mi base 11 y mi base 121. Pero, ¿qué sé yo del 121? ¿A qué es igual el 121? 11 al cuadrado es 100. Exactamente, 11 al cuadrado es 121. Por lo tanto, en vez de escribirle como 121, yo voy a decir que esto es igual a 11 al cuadrado. Y que a su vez está elevado a la 2x. No me olvido del exponente que me han puesto en el problema, ¿cierto? Simplemente lo que estoy haciendo es reemplazar el 121. 121 es 11 al cuadrado. Entonces sigo resolviendo. Tengo 11x más 6 de la x más 6. Esto es de propiedades, exponente de un exponente, conservo la base que es el 11 y multiplico los exponentes. 2 por 2x me va a dar igual a 4x. ¿Tengo mismas bases? Sí, mis bases son el 11, es decir, es la base más simple. Por lo tanto, a bases iguales yo tengo exponentes
iguales. Significa que x más 6 es igual a 4x. A bases iguales, exponentes iguales. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una ecuación con una incógnita. Utilizo lo que conozco de las reglas de despejar, ¿cierto? Si yo quiero encontrar el valor de x, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agrupar. Entonces a esta x que está sumando le voy a pasar al otro lado a restar. ¿Cierto? Porque yo trato de agrupar mis variables de x con x. 4x menos x me da igual a 3x. Luego finalmente, este 3 que me está estorbando, que le está estorbando a la x, en vez de multiplicar, porque está multiplicando, va a pasar a dividir. Voy a escribirle por acá, ¿ya? Porque no tengo espacio. Entonces me va a quedar 6 sobre 3 igual a x. Y si yo tengo la chance de simplificar, simplifico. La tercera de 3 es 1, la tercera de 6 es 2. Por lo tanto, mi resultado ha sido que x es igual a 2. ¿Sí? ¿Se entendió el problema? No son difíciles estos ejercicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar en las mismas bases. Mismas bases, mismos exponentes. ¿Preguntitas? No lo hice. ¿No? Perfecto. ¿Quién puede resolver el ejercicio este de acá? Tienen, para esto sí les voy a dejar un minuto. Tienen un minuto. Un minuto para decirme cuál creen ustedes que es la respuesta. Les doy un consejo. Bases más simples. ¿Será que el 8 es la base más simple a la que yo puedo dejar expresado el problema? Ahí les dejo de incógnita. ¿El 8 será la base más Es simple? la A, Miss. Ya vamos a ver. Por ahí me dijeron la A. Ese es el consejo que les doy. ¿Será que el 8 es la base más simple a la cual yo puedo dejar expresado mi problema? Sería de dejarlo a base 2. Exactamente. Tienen todavía unos minutitos, unos segunditos. No sé si es que ya encontraron la respuesta. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Veamos en la respuesta si alguien me dice. Por ahí me dicen la A. La A. No sé si alguien más. Ojo que estamos 31 personas. Es la A, profe. Ya, por ahí la mayoría dice A. Vamos a ver este problema, ¿sí? Entonces, como yo les mencionaba, solo les voy a ayudar un poco, ¿cierto? ¿Será que el 8 y el 128, obviamente no, es la base más simple a la cual yo puedo dejar? No. La base más simple, obviamente, a la cual yo puedo dejar es el 2. 2 elevada a la séptima. Exactamente. Yo sé que 8 es decir 2 al cubo, ¿cierto? Porque 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. De igual forma, el 128. 128, si ustedes se pusieron a multiplicar, es 2 a la séptima, ¿no es cierto? 2 por 2 son 4, 4 por 8, 4 por 2 son 8, 8 por 2 16, 16 por 2 son 32, 32 por 2 64 y 64 por 2 de 128. 2 a la séptima. Entonces yo trato de dejar en esta base más simple. Entonces al 8 le voy a escribir como 2 al cubo.
En mi problema, a su vez, que veo que está elevado a la 2x. Y en vez de escribir 128, yo voy a escribir como 2 a la séptima. Y a su vez yo veo que está elevado a la x menos 1. Uy, no se escribe. Un segundito. A la x menos 1. ¿Ya? A la x menos 1. Entonces, exponente de un exponente, conservo la base, multiplico los exponentes, 6x. Aquí conservo la base, multiplico los exponentes, el 7 influye en el x menos 1. Por lo tanto, yo le voy a poner un paréntesis. Ahora sí, nuevamente, mismas bases, mismos exponentes. Por lo tanto, mis exponentes sería 6x igual a 7 a la x menos 1. Resuelvo esto, entonces me va a quedar que 6x es igual a, distribuyo 7 por x, 7x, 7 por menos 1 es menos 7. Agrupo, ¿no es cierto? Este 6 que está sumando va a pasar al otro lado a restar y el 7 que está restando pasa al otro lado a sumar. Voy a hacer dos pasos, por lo tanto me va a quedar que 7 es igual a 7x menos 6x. 7x menos 6x es igual a 1x. Por lo tanto, este es mi resultado, el literal A, efectivamente. ¿Ya? Entonces, esas son la propiedad que yo les he traído aquí para que ustedes aprendan a resolver ecuaciones exponenciales. Estas de aquí han estado súper simples, ¿sí? No han tenido que hacer mayor cosa, además de tener que saberse cuáles son los cuadrados o de pronto estar multiplicando ahí a las bases más simples para ver a qué base me da, ¿no es cierto? Pero tenemos otros ejercicios como estos que les he traído yo aquí. ¿Ya? Primero quiero resolver el 14. Ya. Como estos ejercicios que yo les he traído aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tengo, digamos, en teoría, algo un poquito más complicado. El problema dice así. La cantidad de automóviles que circulan por la avenida frente a la casa de Juan incrementa mensualmente, para lo cual determinó, bla, bla, bla. Dice que tienen esta expresión. Esta expresión es una función del número de vehículos, ¿no es cierto?, que está circulando. Obviamente la C involucra a los vehículos, es decir, la cantidad de vehículos automóviles que hay. Y obviamente T involucra el tiempo en días, me dice, ¿cierto? El problema. Te involucra o está expresado en días. Dice, al cabo de cuántos días habrán 30 automóviles circulando por la avenida, ¿ya? Entonces, mi expresión es la siguiente. Me dice que yo tengo la ecuación exponencial C de T igual a 5. Ojo, esto es T menos 2. Ya no se ve muy bien el problema, pero es T menos 2. Sumado con 5 a la T menos 3. Bueno, así era de hacer anteriormente el otro ejercicio. Ahora me dice, al cabo de cuántos días, es decir, ¿cuánto será T? Si yo conozco que C, es decir, que la cantidad de automóviles es de 30. Obviamente lo que voy a reemplazar es ese dato importantísimo que me han dado en mi ecuación exponencial. Por lo tanto, quieren que yo calcule para 30 automóviles cuál será el tiempo. Entonces me va a quedar mi nueva ecuación que 30 es igual a 5 T menos 2 más 5 T menos 3. ¿Ya? Tengo esa ecuación. ¿Qué harían ustedes? Despejaríamos fórmula. ¿Ya? ¿Qué fórmulas utilizarían? ¿Qué harían? En este caso hay que despejar T. Sí, hay que despejarte. Puedes decir, yo paso a multiplicar, a sumar, a restar, a dividir. Saco la raíz, saco yo qué sé. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo una expresión más complicada en donde mi incógnita es el exponente.
por lo tanto no podemos hacer eso. Así que lo que se va a hacer es utilizar las leyes de los exponentes que aprendimos, ¿sí? No se les irá a ocurrir, ¿no es cierto? Como ya les decía, el 5 aquí, el 5 acá, de seguro yo le agrupo en un solo 5 y ni sé qué. Eso no existe, ¿por qué? Porque esto es una suma, ¿cierto? No puedo utilizar mis propiedades en sumas o en restas, como decíamos, ¿no es cierto? Ojo con lo que voy a hacer. Entonces yo tengo el 30. ¿No le suena a esta resta del exponente a una propiedad que vimos? ¿En qué propiedad se restaban los exponentes? Tenemos una misma base. Ya en una división, ¿no es cierto? En una división de mismas bases. Así que en vez de escribir 5 a la t menos 2, ¿será que yo puedo escribir 5 a la t sobre 5 al cuadrado? Sí. ¿Por qué? Porque conservo la base, que es el 5, y resto los exponentes. Es decir, estoy aplicando la propiedad de forma inversa, ¿cierto? Si yo veo que esto es una resta, a mí me suena que esta resta de exponentes era mismas bases en una división, conservo la base, resto los exponentes. ¿No es cierto? Estoy aplicando la propiedad de forma inversa. Lo mismo puedo hacer aquí. Entonces, en vez de escribir 5 a la t menos 3, yo voy a escribir como 5 a la t sobre 5 a la menos 3. ¿Tiene sentido lo que yo estoy haciendo? Sí, estoy aplicando las propiedades de los exponentes, ¿cierto? De forma inversa, pero estoy aplicando las propiedades. Ay, perdón, aquí no va el exponente Porque negativo. sería el 3 positivo, no Sí, negativo. disculpe. 5 a la 3, ¿sí? Perfecto. ¿Qué harían? Ahora sí, ¿qué les suena? ¿Qué harían aquí en esta suma? ¿Qué harían ustedes? ¿A qué les suena? En este caso ya pondríamos una misma base y tocaría ya irnos con los exponentes. Sí, lo que yo voy a hacer es sacar el mínimo. El mínimo, sumar fracciones. Esto es una suma de fracciones, si se dan cuenta. Son dos fracciones. ¿Puedo sacar el mínimo entre 5 al cuadrado y 5 al cubo? Sí. Voy a borrarle a este para que se vea más simpaticón. Ya. ¿Puedo sacar mínimo entre 5 al cuadrado y 5 al cubo? Sí. ¿Cuál sería el mínimo? 5 a la sexta. Puede ser 5 a la sexta, pero de hecho el 5 al cuadrado ya está contenido en el 5 al cubo. Por lo tanto, tu mínimo es 5 al cubo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? El 5 al cuadrado está contenido en el 5 al cubo. ¿Ya? Entonces, 5 al cubo para 5 al cuadrado me queda igual a 5. Es decir, me sobra un 5, ¿no es cierto? 5 al cubo. Con respecto al 5 al cuadrado, me sobra el 5. Multiplicado por 5 a la t. 5 al cubo para 5 al cubo a 1. ¿Cierto? Voy a escribirle al 1 para que vean. Multiplicado por 5t. ¿Sí? Ojo, esto es solamente suma de fracciones. No es que he hecho yo algo diferente. Mínimo es el 5 al cubo. 5 al cubo para 5 al cuadrado me sobra un 5, ¿no es cierto? Exponente 3 y exponente 2 me sobra 1, ¿no es cierto? Un 5. Entonces me queda 5 por 5 a la t. 5 al cubo para 5 al cubo a 1 multiplicado por 5t. Voy a seguir resolviendo esto de acá. Esto es igual a 30. Esto ha sido igual a... Le voy a volver a escribir, ¿ya? 5 multiplicado por 5 a la t. El 1 se sobreentiende. 5 a la t sobre 5 al cubo. ¿A qué le suena esto? 5 a la t y 5 a la t. ¿Qué puedo hacer aquí? Base, mismo exponente. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. Misma base, mismo exponente.
No, ojo, esto es una suma, no puedes hacer mismas bases, mismos exponentes. ¿No le suena un caso de factorización? ¿Qué tal si yo agrupo o junto todo en función de 5t? 5t para 5t, se elimina el 5t, me sobra el 5. ¿Y aquí qué me sobra? El 1. ¿Sí? Estoy agrupando en un caso de factorización. 5t por 5 y 5t por el 1, ¿no es cierto? Es un caso de factorización. Todo esto está sobre 5 al cubo. ¿Ya? A su vez, resuelvo esa suma, me queda que 30 es igual a 5t. 5 más 1 es 6 sobre 5 al cubo. Y ahora yo digo, ¿de qué me sirve ese 6? ¿Será que me sirve de algo? Sí. Yo puedo decir que 30 es igual a 6 por 5. Esto es igual a 5 a la t multiplicado por el 6 sobre 5 al cubo. ¿Se dan cuenta que para que me quede todo en la misma base debería eliminar el 6? Y eso es lo que hago. Acuérdense, en divisiones, en fracciones, yo puedo simplificarlos en una igualdad, numerador con numerador. En una igualdad, ¿no es cierto? En una igualdad de la izquierda con el de la derecha, yo puedo simplificar de esta forma. Por lo tanto, el 6 de la izquierda se va a ir con el 6 de la derecha. Y mi expresión que me queda es igual a 5, igual a 5 a la t sobre 5 al cubo. ¿Ya? ¿Qué les parece si vuelvo a la misma propiedad anterior? Yo tengo mismas bases en una división. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conservo la base y resto los exponentes. Y listo. Yo ya tengo una igualdad de bases. A mismas bases iguales significa que yo tengo mismos exponentes. Este 3 que está restando va a pasar a sumar. Y finalmente me queda que t es igual a 4. El literal d. Es un poquito más complicado resolver este tipo de problemas aplicando las propiedades cuando yo tengo operaciones aquí intermedias, como esta suma. Si yo veo aquí que tengo una suma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es, digamos, retroceder a mis propiedades anteriores. ¿Por qué o con qué objetivo hago esto? Si se dan cuenta, me igualaron al 30. Yo al 30 no podía decirle que está en base del 5. ¿Por qué? Porque 30 ha sido igual a 6 por 5. Es decir, ese 6 ahí me estaba estorbando. De alguna forma tengo que eliminarle. ¿Qué hice aquí? Vuelvo a la propiedad contraria. Si yo tengo aquí una resta de exponentes, esto significa que es una división de potencias de igual base, ¿no es cierto? Aquí lo que hice es sacar el mínimo entre 2 y 3 es el 3, ¿no es cierto? 5 al cubo. ¿Por qué? Porque está contenido esto. 5 al cubo para 5 al cuadrado me queda un 5 y 5 al cubo para 5 al cubo me queda a 1. Luego esto de aquí es un caso de factorización, es decir, saco el término que es común. Mi término que es común es del 5 a la t y escribo en un paréntesis lo que me sobra. Lo que me sobra aquí es el 5 y obviamente el 1 que ya dijimos que se sobreentiende, ¿no es cierto? Esto finalmente ha sido 5 más 1 es 6 y justamente obtengo este numerito que me va a ayudar a que ese 30, ¿no es cierto?, que me dieron en el problema, quede en la misma base. Entonces, este 6 se elimina, el 6 de la izquierda se va a eliminar con el de la derecha y finalmente me quedó una expresión más simple en función de la base 5 y el resto ya es propiedad. O sea, vuelvo a aplicar la misma propiedad de la división. Bases iguales implica exponentes iguales. Preguntitas. Yo sé que este ejercicio estaba como más complicado. Si tienen alguna duda, díganla ahora o callen para siempre. Dicen, puede que vuelva a ser
hacer otro ejercicio porque está bien complejo y complicado. De ley vamos a hacer más ejercicios de estos. De hecho, les traje varios de estos ejercicios. Este es el primer caso, ¿ya? Yo les traje como dividido en dos casos. El caso en el que ustedes aquí tengan una suma. Si ustedes tienen una suma, tienen que hacer este proceso de descomponer estos expresiones más bien como fracciones. ¿Para qué? Para que puedan sacar un mínimo y de alguna forma eliminar alguna parte de este número. Como en este caso ha sido el 6, ¿no es cierto? 6 por 5 es 30, se eliminó el 6. Y he traído el siguiente caso, que es este de acá. ¿Sí? No sé si alguien más tenía alguna pregunta del anterior. Vamos a hacer un par de ejercicios más de estos, pero si es que alguien tiene alguna pregunta de este, díganla ahora. De seguro están un poquito cansados, ya tuvieron 3 horas anteriormente, yo les entiendo, pero hay que estar pilas con lo que se hace, ¿no? En mate sobre todo. Preguntas, Darío, creo que tiene una pregunta. Profe, una pregunta. Ujú. O sea que en el 30 descompusimos o sea, 30. CT tenía que poner donde que solo está 30 para que Claro. pueda reemplazar el 6, ¿verdad? Exactamente, porque aquí te dice al cabo de cuántos días habrán 30 automóviles y aquí te dice que justamente esta función representa el número de automóviles, es decir, C es el número de automóviles. Te dice si fuese 30, ¿cuál tiempo sería que corresponde a los 30 automóviles? Entonces reemplazamos aquí el 30. No sé si se ve lo que muevo el mouse o solo se ve lo que rayo en la pantalla. Entonces aquí reemplazamos el 30 y este 30 yo sé que no está en función del 5, o sea, no es base de 5. Yo no puedo decir 5 al cuadrado es 30, ¿no es cierto? No tiene sentido. Por lo tanto, este 30 de alguna forma tengo que trabajarle para que me quede en una base simple. Es decir, 6 por 5 es 30. Es decir, este 6 de alguna forma se tiene que eliminar. ¿Cómo lo eliminé yo? Trabajando con el otro lado de la ecuación, utilizando todas las propiedades y todo lo que yo conozco. Utilicé propiedades de la división, es decir, en vez de una resta de exponentes, escribí como división para poder sacar el mínimo. De poder sacar el mínimo, saco el factor común. En ese factor común me quedan dos números simples que sumados me dan 6 y yo sé que ese 6 que me estaba estorbando se va a eliminar. Y ahí sí tengo una base más simple, que es la base del 5. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. Profe, yo me confundo, no sé por qué, de dónde sale el 6 por 5. ¿Cómo le hizo, Lisen? Pero te das cuenta, 30, ¿no es cierto? El 30 es la cantidad de automóviles que te dieron, ¿no es cierto? 30 es la cantidad de automóviles que te dicen el problema. Aquí. 30. Entonces, en vez de escribir 30, tú sabes que el 30 es 6 por 5. ¿Sí o qué? Sí, Ya, de ahí salió el 6 por 5. ya, entonces si fuera otro número, digamos, Ajá, otro número, igual lo multiplicaríamos ajá, así, o sea, pero por exactamente. otros valores. Si te hubiesen puesto aquí el 40 automóviles, ¿qué decías? Es 5 por, no sé, pues 40. 8 por 5, 5 por 40. 8, 40. ¿Ya? Eso, de ahí salió, ¿sí? De ahí que coincida, y de ley va a coincidir para que puedan resolver el problema, que este 6 que tengo un 6 en la izquierda y obtuve un 6 a la derecha para que se pueda eliminar este 6 que me está estorbando. Este es el 6 que me estorba, que no me deja que todo esté en una misma base simple que es mi base 5. ¿Sí? ¿Preguntitas de alguien más? ¿No? Si no hay más preguntas, vamos a resolver el siguiente caso, ¿ya? Lo que a mí me importa es que Profe, tengan ¿será que pendiente. otro día nos podría enseñar también de factorización? Es que eso es que lo veo como un poquito más complicado. Ah, de ley vamos a ver casos de factorización. A ver, después de esto, de leyes de los exponentes y radicales, vienen logaritmos, leyes de los logaritmos y cómo cambiar de logaritmo a exponente. Después de eso ya viene álgebra. En álgebra vemos todas las operaciones combinadas con expresiones algebraicas
y obviamente vienen productos notables y casos de factorización. Obviamente aquí he tenido que utilizar factorización, pero este es el caso más facilito que hay. Si te das cuenta, es como que eliminas, ¿no es cierto? Yo digo, voy a tacharle por un momento, ¿ya? Yo quiero sacar factor común 5 a la t, ¿no es cierto? ¿Por qué es factor común? Porque es el factor que está en ambos términos. Es común, como te dice la expresión, factor común. Está común en ambos términos. ¿Cómo saco yo el factor común? Quitando ese factor común. Haz de cuenta que no existe. ¿Qué te sobra aquí? El 5 y el 1. ¿Qué escribí aquí? El 5 y el 1. ¿Sí? Sumado, ¿por qué? Porque mi ejercicio me dice que es la suma de estos dos términos. Entonces, el factor común siempre se escribe afuera de los términos que me están sobrando. Ya afuera del paréntesis de los términos que me están sobrando. ¿Sí? No sé si se entendió así mejor. Por ejemplo, tú puedes tener ay, metamos un poquito. Profe, está proyectando porque yo veo es la foto de eso. Sí, sí estoy proyectando. No sé si todos, ¿sí ven? ¿O no se está Sí proyectando? se ve, Licen. Sí se ve Está toda la proyectado. presentación. Sí, ya, chévere. Entonces, por ejemplo, tú tuvieses a AB sumado con CB. ¿Cuál es tu factor común aquí? El término que está común en ambos términos, la B. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Sacar el factor común y escribir lo que te sobre en un paréntesis. ¿Qué te sobra aquí? Te sobra la A. ¿Qué te sobra aquí? La C. Ese es el factor común, el caso más facilito. Por eso es que les he puesto este ejercicio, porque no es que implica mayor cosa en cuanto a factorización, ¿ya? No sé si hay más preguntas, nos vamos a pasar al siguiente problema. Creo que en 15 minutos si avanzamos a hacer este segundo caso. Si se dan cuenta, el anterior, aquí ustedes tenían una suma de una expresión con potencias, ¿no es cierto? En este caso, yo en cambio tengo una multiplicación. Aquí veo que se están multiplicando estos términos. Entonces, he dividido en estos dos casos de acá. ¿Ya? Vamos a resolver. Ojo con lo que voy haciendo, les voy explicando paso a paso, ¿cierto? Voy a volver a escribir el ejercicio para poder ver mejor yo. Entonces me dice que tengo 3 elevado a la 2x más 3. Ya veo que mi base más simple tiene que ser el 3. Igual a 243 multiplicado a la 1 sobre 3, a la 1/3. Y esto está elevado a la x. Ojo, está elevado a la x, ¿no? No multiplicado. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es dejar todo en la base más simple. Mi base más simple que yo noto aquí que existe es la base 3. ¿Ya? Es de esta base de aquí. Es mi base 3. ¿Sí? Mi base más simple es 3, no 1/3. ¿Sí? Es 3. Entonces yo tengo que desarrollar a todo esto en esa base más simple. ¿Ya? Entonces voy a ir desarrollando poco a poco. Voy a hacer aparte, ¿ya? Entonces por ahí me ponen 243. Veamos hasta dónde llega 243. Entonces, yo sé que 3 por 3 por 3 y por 3. Veamos hasta 3 a ahí. la quinta. Ya veamos. Entonces yo sé 3 por 3 es 9. 9 por 9 es 81. Por lo tanto, hasta aquí voy 81. ¿Ya? Veamos qué pasa si le multiplico un 3 más. 3 por 1, 3. Y 8 por 3 es 24. Por lo tanto, sí. 3 por 3 por 3 por 3 ha sido 243. Esto es igual a 3 a la quinta. Ya, perfecto. Entonces ya dejé en esa base más simple. Ahora, ¿qué tal si al 1/3 también le dejo en base 3? ¿A qué sería igual el 1/3? Acuérdense de las propiedades. Se invertiría Ujú. invertiría y quedaría menos x.
Bueno, aquí solo te escribí el 1/3, ¿ya? Pero sí, efectivamente. Invierto las bases, ¿no es cierto? Es como que aplico la propiedad contraria y en vez de escribir 1/3 a la 1, me va a quedar 3 a la menos 1. Es decir, invierto las propiedades, ¿no es cierto? 3 a la menos 1 es como escribir 1/3 a la 1, ¿cierto? ¿Cómo le hago al exponente o a la base que esté arriba? Simplemente invirtiendo los exponentes. Entonces, con esto que yo he hecho aparte para que se note, ya dejé en base más simple. Entonces, voy a escribir mi expresión en función de lo que he hecho. Entonces, bueno, el primer término no tengo que hacer nada, ¿no es cierto? Tengo 3 a la 2x más 3. En vez de escribir 243, yo voy a escribir 3 a la quinta. Y en vez de escribir 1/3, escribo 3 a la menos 1. ¿Sí? Por ahí me dicen que se les fue la luz. No sé, cierto que nos quedamos con 2 bajas. Bueno, hay que recordar que estas clases quedan grabadas, ¿ya? Entonces, ojo, ¿no es cierto? Ya dejé todo en función del 3. 3 a la 2x más 3, 3 a la quinta y en vez de escribir 1/3 es 3 a la menos 1. Aplico el resto de propiedades que yo conozco. Yo sé que esto es igual a 3 a la 2x más 3. Aquí no puedo hacer nada. Esto va a ser 3 a la quinta y como me dijo la compañera anteriormente, el exponente de un exponente, la multiplicación de los exponentes. Multiplicado todo esto por 3 a la menos x, ¿cierto? Menos 1 por x es igual a menos x. Voy a tratar de seguir desarrollando esto porque acuérdense, lo que yo necesito es igualdad de mismas bases. Eso me dice mi propiedad. Entonces esto va a ser 3 a la 2x más 3. Y si yo tengo mismas bases en una multiplicación, ¿qué pasa? Conservo la base y sumo los exponentes. Mi exponente ha sido 5 sumado con el menos x. ¿Sí? Ahora sí, mismas bases implican mismos exponentes. Entonces yo tengo que 2x más 3 es igual a 5. Esto ya resolvamos, más por menos, menos. 5 menos x. ¿Sí? Este menos que está restando voy a tratar de agrupar. Va a pasar al otro lado a sumar. Por lo tanto, ¿qué me queda aquí? 2x más x. Y este 3 que está sumando le paso al otro lado de igual forma. Esto va a ser igual a 5 menos 3. 2x más x, 3x. 5 menos 3, 2. El 3 que está multiplicando le paso al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Por lo tanto, x va a ser igual a 2 sobre 3. 2/3. Y esa va a ser mi solución, que creo que es de literal A. Preguntitas, de este estado más simple. Si yo tengo una multiplicación, lo que yo trato es, igual que en el resto de problemas que he hecho, dejar en la base más simple. ¿Cuál es la base más simple? La base de 3. ¿Cómo lo hago? Utilizando las propiedades que yo conozco. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Listen, una preguntita. Dime. El, el 3 menos 1, Ujú. ¿por qué le puso menos 1? Porque acuérdate, estamos utilizando la propiedad. ¿Te acuerdas? Voy a volver a la diapositiva. O bueno, no voy a volver a la diapositiva porque está al inicio, ¿ya? Acuérdate, nosotros teníamos esta propiedad, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que te decía? Cuando yo tengo una base con exponente negativo, esta base se vuelve positiva si yo invierto, ¿no es cierto?, a mi base, ¿cierto? Este exponente se vuelve positivo, diré, si yo invierto a la base, ¿ya? Aquí, ¿qué tienes? Tú tienes que la base tuya es la base 1/3. ¿Está elevado un exponente? Sí. Lo que estás haciendo es aplicar la propiedad, pero al contrario. En cambio, si yo tengo una fracción con un exponente positivo, ¿no es cierto? ¿Cómo paso hasta esta base arriba?
cambiando el exponente a negativo. Entonces, ¿cómo hago que el 1/3, en vez de 1/3, el 3 pase arriba? Invirtiendo. Pero en el momento en el que yo invierto, tengo que cambiar necesariamente el exponente, ¿no es cierto? De positivo se va a volver negativo. Es decir, como que utilizas la propiedad, pero al contrario. Si yo tengo esta fracción, ¿no es cierto? Si yo tengo esta base, para subirle, lo que tengo que hacer es cambiarle al exponente negativo. No sé si ahí se entendió. Se entendió. En muchas ocasiones ustedes tienen que aplicar las propiedades, no solo de un lado, las propiedades se cumplen en ambos sentidos. Es decir, yo puedo hacer esto o puedo hacer esto, ¿cierto? O sea, en el sentido contrario. ¿Otra preguntita? Gracias, Lisen. Ya, perfecto. A ver, veamos si en los comentarios no me pusieron nada. No. Cualquier duda que tengan me la hacen llegar. Ay, no, aquí está un ejercicio. A continuación he traído este ejercicio de acá. Un segundito. Es muy parecido al problema que les puse anteriormente, ya hace 2 ejercicios. Entonces dice que la cantidad de automóviles es el mismo problema, pero en vez de 30 tienen 20 automóviles, ¿sí? Nos quedan 5 minutitos. ¿Qué les parece si intentan en 5 minutitos lo que más puedan? En 1 minuto, de hecho. Yo ya voy a resolverles el problema, ¿sí? Tienen la cantidad de automóviles. ¿Mande? Ya. Más No le me sale aún, ya proyectando. ¿No se está proyectando? A mí no me sale, profe. Revísale bien al resto, no sé si se le está proyectando o se colgó mi pantalla o algo. Sale como una, para los que no les sale Sí, la sí pantalla, sí se ve. sale como una cosita arriba del todo y tiene que aplastar ahí y ya le sale. ¿Dónde? Aquí dice, ¿dónde? Si alguien me guía. A ver, voy a Está en interrumpir y ahí voy a el clip volver que tiene arriba. voy a volver No, a la poner. persona que no le sale ahí, ella tiene que hacer. Ah, yo pensé que me decían a mí. A ver, sigue los consejos de tus compañeros. No sé qué tienes que hacer, pero ahí no sé. Ojalá vean todos, ¿ya? Tienen estos minutitos para resolver el problema, ¿sí? Tienen una cantidad de automóviles. Ahora les dice que la cantidad de automóviles que ustedes tienen que considerar son 20. Es decir, cuando C sea 20, obviamente su ecuación exponencial que les han dado ahí va a cambiar a 2 a la t menos 4 sumado con 2 a la t menos 2. La base más simple es el 2, ¿no es cierto? Pero al 20 ustedes pueden cambiarle en base al 2. No, porque ustedes no pueden decir 2 a la tanto es 20, ¿no es cierto? Pero ustedes sí pueden decir que 10 por 2 es 20. Entonces, por ahí les guío, ¿ya? Intenten, no sé si es que ya están haciendo el problema, tienen estos minutitos, yo les voy guiando poco a poco. ¿Sí? Les he dejado este consejo. En vez de escribir 20, yo puedo decir que el 20 es 10 por 2. Acuérdense que lo siguiente que utilizábamos es, si yo aquí veo una resta de exponentes, seguramente a lo que se refiere al problema, que tengo que utilizar la propiedad al contrario también. Si hay una resta de exponentes, significa que esto antes era una división de mismas bases, ¿no es cierto? División de mismas bases.
sigan resolviendo, no sé cómo van. Y acuérdense que esto les queda como una suma de fracciones. Si es una suma de fracciones, pues tienen que sacar un mínimo, ¿no es cierto? ¿Cuál será su mínimo entre 2 a la cuarta y 2 al cuadrado? El número que le contenga a ambos, obviamente sería el 2 a la cuarta, ¿no es cierto? Vamos resolviendo. 2 a la cuarta para 2 a la cuarta me queda a 1. Multiplicado, ¿no es cierto?, por mi numerador, me queda 2 a la t. Ahora, 2 a la cuarta para 2 al cuadrado, ¿cuánto me sobra? 2 al cuadrado. ¿Se dan cuenta? 2 a la cuarta para 2 al cuadrado, me sobra 2 al cuadrado. O este 4. Para el 2, ¿no es cierto? Me sobra 2. Multiplicado por el numerador, me queda 2 a la t. ¿Sí? Luego, ¿qué hacía yo? Sacar factor común. Yo veo que tengo como término común el 2 a la t y 2 a la t. Por lo tanto, yo tengo que sacar como factor común 2 a la t, ¿no es cierto? Saco factor común 2 a la t y escribo simplemente lo que me sobra. En el paréntesis aquí me sobra el 1 y aquí me sobra el 2 al cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Entonces esto va a ser igual a 10 por 2, 2 a la t, 2 al cuadrado es igual a 4 y todo esto sobre 2 a la cuarta. ¿Ya? Y fíjense en lo que va a pasar, ¿no es cierto? Esto es igual a 2 a la t, 4 más 1 es 5 y sobre 2. De hecho, la configuración no ha sido 10 por 2, sino ha sido 4 por 5. 5 por 4. Exactamente. ¿Para qué? Para que yo pueda eliminar el 5 de la derecha con el 5 de la izquierda. ¿Ya? Entonces, todo esto ha sido 5 por 4. No hay ningún problema porque sé que 5 por 4 de igual forma es 20. ¿Ya? Perfecto. Y 5 por 4, ¿no es cierto? Ahora, no está esto en mi base más simple, ¿no es cierto? La base más simple es el 2, pero yo sé que 4 es 2 al cuadrado. Y sé que en división de bases iguales conservo la base y resto los exponentes. Mi exponente aquí es el t y mi exponente aquí es el... Perdón, aquí es 2 a la cuarta, ¿no es cierto? Se eliminó. Y aquí es el 4, ¿no es cierto? Entonces, mismas bases, conservo la base, que es el 2, y resto los exponentes, t menos 4. Y ahora sí, ya tengo igualdad de bases. Si tengo igualdad de bases, por lo tanto, tengo igualdad de exponentes. Es decir, puedo igualar estos exponentes. Y simplemente despejo. Este 4 que está restando va a pasar a sumar. Y t finalmente ha sido igual a 6. No sé, creo que con este ejercicio ya quedó más entendido, ¿no es cierto? Más entendible todo. No sé si tienen alguna pregunta.
Mientras ustedes se pusieron a hacer, imagino ya entendieron mejor el problema. Sí, aquí la cantidad de automóviles ha sido 20. Yo pensé que la configuración iba a ser 10 por 2 porque estaba en base 2, pero no, ha sido 5 por 4. ¿Hubo algún problema? No, porque el 4 puedo pasarle en una base más simple que fue el 2. ¿Cómo me di cuenta? En el momento en el que aquí obtuve el 5 y yo sé que tenía que eliminar ese 5. ¿Cómo? Con el término del otro lado de la igualdad. ¿Sí? Preguntitas. ¿No hay preguntas? No sé si es que alguien tiene alguna duda. ¿Cómo? No tarea. Como reto para ustedes, les voy a dejar este problema de aquí. Este va a ser su problema reto. ¿Ya? Si es que ustedes quieren intentar también, este tal vez puede ser otro problema de reto. Vamos a seguir resolviendo aquí los ejercicios, pero este les puede quedar como un problema de reto. Es decir, intenten en la casa, si les sale, si les fue bien, pueden intentar el resto de ejercicios. Ya, si puede ser más grandes después. Esto sí les va a quedar de deber para practicar en la casita. La última diapositiva. Son leyes de los exponentes y radicales, excepto el ejercicio 5 que se cortó al ponerle aquí en la diapositiva. Son leyes. Aquí 2 al cuadrado que tienen que hacer. Tengo exponente un exponente. Aquí tengo algunas bases iguales. Elevado a ciertos exponentes. Por aquí tengo raíces. Para practicar en la casita.